Muy bien, seguimos aquí en Cara a Cara, en este especial de Canal 13 Max Televisión, con una importante figura de la política correntina. Yo creo y pienso siempre que es uno de los herederos más legendarios que tiene el peronismo, el justicialismo en Corrientes, así que bienvenido, doctor Rodolfo Martínez Llano. Un gusto tenerlo, caballero. ¿Cómo anda? Igualmente. ¿Cómo está Siempre, usted? muy bien, siempre trabajando y, digamos, respondiendo a las inquietudes periodísticas. Creo que para los políticos es fundamental poder comunicar, poder aclarar, poder disipar cualquier tipo de duda, más cuando estamos en tiempos electorales como estamos ahora, de cara a las elecciones primarias del 11 de agosto, en las que mediante el mecanismo de las PASO se van a elegir, no se van a elegir, es como que se van a elegir, no se van a elegir, sino en algunas categorías y en algunos lugares candidatos. ¿Por qué? Porque las fórmulas ya están prácticamente, ya están definidas. Sí. De manera que el mecanismo funciona más o menos relativamente. Y en lo que hace a las categorías de diputados nacionales, en Corrientes todos saben, el oficialismo nacional tiene tres listas de candidatos. El justicialismo, o el Frente de Todos en este caso, tiene 6 listas. La diferencia entre uno y otro es que mientras en el oficialismo las 3 listas van con la boleta presidencial, Claro. en el Frente de Todos, en el justicialismo, hay como una polémica generada por cierta, digamos, idea de que solamente una de las listas vaya con la boleta presidencial, lo cual es absolutamente arbitrario y desnaturaliza el sistema de las PASO, que es un sistema caro que le cuesta al Estado 4.000 millones de pesos. Pero mucha plata. Sin embargo, hay movimientos o intentos proscriptivos que van en desmedro de no solamente de las otras listas, algunas de las cuales pertenecen a otros partidos políticos socios, sino que, bueno, tratan de que las candidaturas las monopolice una de las listas. Y eso va en perjuicio porque si todas las listas no llevan la boleta presidencial, quedan en desigualdad y se violentan los principios de elegir y ser elegido y de igualdad ante la ley. Ahora, eso también desnaturaliza un poco el acompañamiento que ustedes hacen hacia la fórmula Fernández-Fernández. ¿Es una metodología caprichosa, doctor, cree usted? Es una metodología arbitraria. Y recién tuvimos una conferencia de prensa en el Partido Justicialista. El que habla como miembro del Partido Justicialista le decía a los socios, a los aliados, que nosotros vamos a defender la participación en términos igualitarios de todos, porque sería una estafa a nuestros socios de hoy, que queremos que sean el día de mañana también socios, si realmente no les damos las mismas condiciones. Y en virtud de ello, la mayoría de los partidos socios y aliados determinaron modificar el acta constitutiva del Frente de Todos a los fines de evitar interpretaciones como que por ahí hicieron apoderados nacionales, que se arrogaron facultades cuasi monárquicas tratando de incidir en la libre elección en Corrientes. Es decir, nosotros tenemos en claro en este sentido que el aval hay que buscarlo en el pueblo de Corrientes mediante el voto. Para eso están las primarias y no hay que ir a buscar bendiciones a Buenos Aires porque los valores de la correntinidad rechazan eso del dedo, eso de la vivada. Creo que tenemos en ese sentido que saber plantarnos. Y yo decía también que casi sin querer esos intentos proscriptivos están haciendo la mitad de mi campaña como candidato, porque muestran el perfil que he tenido y que voy a tener, es decir, un diputado de la Nación al servicio de los intereses de todos los correntinos, de los muchos jóvenes que hoy se integran a la vida política y que nosotros debemos proteger la participación en un marco de igualdad. Yo no voy a ir a levantar la mano, no lo hice cuando fui diputado de la Nación y convencional nacional constituyente, y cuando le tuve que decir no a un presidente, lo dije como fue a Menem en el 99,
que todos sabemos que cuando nosotros estábamos en el proceso de la Plaza de la Dignidad y estábamos en el proceso del juicio político y la intervención de la Municipalidad de Corrientes, bueno, Menem varias veces me pidió que desistamos de eso, que no avancemos, pero, repito, cuando uno tiene esa responsabilidad, tiene que entender que nuestro mandato son los correntinos, es el pueblo de Corrientes y es el peronismo de Corrientes. Lamentablemente hay peronistas que les gusta cuando llegan a Buenos Aires, se pierden en las luces de Buenos Aires, en las alfombras rojas del poder. Y se olvidan de dónde vienen. Terminan, sí, incluso, digamos, actuando a contrapelo del partido que los llevó a la banca. En el caso mío, repito, tanto como diputado de la Nación como convencional nacional constituyente, yo he tenido posiciones muy firmes. En el caso del constituyente, en el año 94, fui yo quien planteó muy duramente el tema de Yacyretá, que Corrientes era el hijo de la pavota en todo esto, el tema de la coparticipación federal, que mientras la provincia de La Rioja recibía enormes cantidades de dinero con los ATN, Corrientes estaba discriminado, y particularmente fui yo el convencional que determinó que se abra el Pacto de Olivos en una sola cláusula, que era la edad de los jueces de la Corte Suprema. Como consecuencia de eso cayó un acuerdo secreto que había entre Menem y Alfonsín para provocar la salida de la Corte de dos ministros que tenían más de 75 años, el doctor Levene y el doctor Fay. En ese momento se produjo un gran debate y como consecuencia de mi, digamos, interrupción y el pedido, hubo un cuarto intermedio y las dos bancadas resolvieron que esa cláusula iba a regir para el futuro. ¿Por qué? Porque yo decía que la Corte Suprema no podía ser moneda de cambio de acuerdos políticos entre sectores que de alguna forma buscaban la renuncia de dos jueces para poner, el caso de Menem y el caso de Alfonsín, un ministro cada uno. Esas posiciones firmes son las que de alguna manera yo garantizo a los correntinos, a los que pido el acompañamiento y pido el voto. Ahora la gente lo recuerda, doctor, por esa gran gesta de la Plaza del 99, que yo creo algunos dirigentes políticos como usted no hicieron más que interpretar un clamor popular ante un gobierno que se había cerrado, que se había convertido en un fascismo, y de esa manera siempre, tanto usted como yo recuerdo a Nicolás Garay y otros dirigentes de distintos partidos políticos, empezaron a comprender que debían hacer algo y por eso se han puesto al frente, también no el brear. Ahora, yo voy a esto, veo un peronismo floreciente en la provincia de Córdoba, con Schiaretti, un hombre amplio de consenso, veo lo mismo Perotti en Santa Fe. ¿Por qué no se logra eso en Corrientes? ¿Por ese capricho, por esa pelea de perros flacos que usted dice bueno, no nos lleva a nada? Lo importante es entender que el justicialismo y los partidos políticos deben fortalecerse, y la forma de fortalecerse es posibilitando la participación y terminando con las roscas, las componendas, las elecciones así amañadas. Claro. Tenemos muchas dificultades siempre en el justicialismo para hacer elecciones internas porque tienen miedo a las internas, y ahora que teníamos un mecanismo legal instituido por las PASO para ir a una elección pública, también resulta que el diablo mete la cola. Entonces nosotros en este sentido, ratificando el apoyo a la fórmula Fernández-Fernández, pero marcamos el territorio. En Corrientes resolvemos los peronistas de Corrientes, sea quien sea en Buenos Aires, debe respetar la libre determinación de los peronistas y de los correntinos en general. En esto nosotros somos muy firmes, le pese a quien le pese. Bueno, pero no es fácil por ahí porque hay muchos dirigentes que agachan la cabeza, que ven por donde creen que va a salir el sol. Y esas son las cosas que de alguna manera esa falta de vocación política, de poder, es lo que ha perjudicado al peronismo en los últimos años. Por mucho tiempo usted se ha quedado un tanto de lado, dejando lugar a otros protagonistas de la línea Vamos Compañeros. De eso se trata, no construir siempre un poder personal, más bien hacerlo en conjunto con un equipo. Mire, tal vez viene por ahí la mano. Hace unos años que dejé de tener cargos públicos. La última función, yo fui senador
fui convencional nacional constituyente, fui diputado y presidente de la Cámara de Diputados, y después fui diputado de la Nación. Hace unos años no ocupo ningún cargo, porque creo que la política se hace no solamente desde los cargos. La política no es el ejercicio continuado de los cargos, sino también dar oportunidad a que vengan otros, pero lamentablemente los que vinieron, digamos que no supieron construir poder y han desdibujado al justicialismo. Así que creo que el por qué yo ahora soy candidato a diputado de la Nación, porque tuvimos una interna que no se concretó porque hubieron problemas. Ajá. Después las elecciones provinciales fueron otro problema, con esa cantidad de boletas, con esa dispersión a la que yo no quise contribuir con una lista más dentro del justicialismo. Entonces es como que la gente quería participar, quería expresarse, y por eso acepté ser candidato a diputado de la Nación, porque creo que además para la provincia de Corrientes, para todos los correntinos y para el peronismo de Corrientes, en este momento de cambio, que en diciembre vamos a tener, no digo un nuevo presidente, va a haber un cambio, y a lo mejor sigue el que está o viene un nuevo presidente. Nosotros de hecho trabajamos para que gane la fórmula Fernández-Fernández, pero elecciones son elecciones, la elección es muy reñida. Nosotros queremos, digamos, ponemos un límite a Macri, pero en definitiva es el pueblo el que se expresa en una elección que se define en 2 vueltas. De todas formas, gane quien gane, Corrientes tiene que tener una cabecera de playa en el poder nacional, gente con autoridad, respetada, que se haga respetar y que defienda los intereses de Corrientes. Por eso, desde el momento en que yo sea electo diputado de la Nación, voy a entender que mi responsabilidad está para con todos los correntinos. Ahí no puede haber, digamos, que obediencias partidarias. Debemos hacer lo que sea mejor para que la provincia de Corrientes genere desarrollo, prosperidad, bienestar, y trabajar cuando corresponde en conjunto con las medidas que impulse el Poder Ejecutivo Provincial, y que desde la Nación podamos brindar los instrumentos legislativos que aseguren que realmente la provincia va a poder despegar. Así es, le hace poco favor la obsecuencia a la política, y la gente busca eso, creo yo, ¿no? Por lo menos usted si es peronista y gana Fernández, o gana Macri y sigue gobernando Valdés, no está para meter palos en la rueda, porque digamos que la provincia tiene que salir adelante. Con toda seguridad que nosotros vamos a trabajar para los correntinos. Y cuando hay soluciones, las soluciones hacen al bienestar, al desarrollo, para salir de una provincia que tiene casi el 50% de pobreza. Entonces, la dirigencia política debe entender que desde el momento en que el pueblo vota y que se expresa, a partir de ahí nace la responsabilidad de entender que hay que avanzar en las políticas de Estado que beneficien a la provincia como tal, más allá de quién gobierna, que es una circunstancia. Nosotros no podemos, yo he visto muchas veces como que funciona la máquina de impedir, y eso no es bueno. Nosotros tenemos que entender que no podemos hacer política desde la política. Desde la política lo que tenemos que hacer es generar, en el caso del justicialismo, la justicia social, pero la justicia social entendida no en la dádiva, sino en recrear la cultura del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio, para que en definitiva haya igualdad de oportunidades de todos los correntinos, y que aquellos que trabajen, se esfuercen, estudien, tengan la posibilidad de crecer. No hay que igualar para abajo, hay que tratar de igualar para arriba en función del esfuerzo personal. ¿Hace cuántos años que está en política, doctor? Más o menos. Yo me afilié al partido, me afilió el ex gobernador de Misiones, Miguel Ángel Alterach, en 1982, hace 37 años, y cuando me afilié, yo vine acá a concluir mis estudios después de una larga lucha, porque muchos recuerdan el 99, pero yo había participado 20 años antes de eso, de una epopeya todavía mayor que la del 99, porque incluso duró más tiempo. En el año 79, así como en su momento yo le dije no a Menem,
le dije no a quien era el poder absoluto en ese momento, que era el almirante Emilio Eduardo Macera, que controlaba la Armada. ¿Qué época? Y el interventor federal de la provincia de Misiones era un hombre de la Armada, un capitán de navío. Quien habla, teniendo solo 26 años, era director de una empresa pública en representación del Estado, del capital privado, la empresa Papel Misionero. Y bueno, ahí pasaban cosas que yo juzgaba, a lo mejor con mis años y con la fuerza y el ímpetu y el conocimiento, que no eran las correctas. Y fui marcando posiciones muy duras hasta un momento en que me pidieron la renuncia como director. El propio interventor, el capitán de navío, le dije, no, usted no me puede pedir la renuncia porque en una sociedad anónima las cosas funcionan de otra forma, es decir, no pueden dejarte cesante por decreto, sino que tienen que llamar a asamblea. Bueno, eso dio lugar a un enfrentamiento que se fue profundizando y se fue expandiendo y sumó a sectores políticos, gremiales empresarios, a los cuales yo pertenecía, porque era presidente de la Asociación de Productores de Soja, secretario del Centro Agrario y Yerbatero Argentino, director de la Confederación Económica. Ya en esa época, con 20 y pico de años. Con 26 años. Y en ese momento enfrentamos a un gobierno militar y a cara descubierta, es decir, en determinado momento hubo una orden de detención hacia mí y hacia otro destacado dirigente de un juez de la provincia. Qué peligro, ¿no? Y bueno, esa orden de detención no se cumplió porque cuando me avisaron yo tomé los recaudos, estuve unos días afuera del país, después vine y seguimos la pelea y en 9 meses tumbamos el gobierno de la Marina al punto que se generó una fuerte interna en la Junta Militar entre la Marina, que controlaba la provincia, y el Ejército. Y finalmente se impuso el Ejército y pasó el Ejército a controlar la provincia. Pasó, el nuevo interventor fue el general Juan Manuel Bayón. De manera que cuando llegamos al 99, 20 años después, yo venía de una lucha desgastante, en pleno proceso militar y contra el poder verdadero que había en ese momento. Siendo un hombre de lucha lo veo con mucho ímpetu, es decir, no sé qué edad tiene, no le voy a preguntar, pero está igual que cuando tenía 20 y pico. Bueno, con esas ganas, yo digo. hago lo que dice Mirta Legrand, como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan. De manera que trato de cuidarme en el sentido de, bueno, de estar bien preparado anímicamente, físicamente, porque esta es una carrera de obstáculos y de resistencia, de manera que en ese sentido hay que entender que hacer política no es fácil, y esto le digo a los miles y miles de jóvenes que yo les garantizo abrirles las puertas del partido para que se integren, para que puedan, digamos, pero en política nadie regala espacio. Ocurre que a veces hay prácticas, hay zancadillas, hay prácticas viciosas. Fíjate vos que fuimos a la conferencia de prensa y nos encontramos con la puerta del partido cerrada. Bueno, de inmediato mandé buscar un cerrajero porque íbamos a venir los partidos socios y estaba cerrada la puerta. Bueno, y en la casa de todos los peronistas, ahí ¿no? Vinieron y abrieron la puerta. Pero yo siempre cuando voy para adelante le meto, es decir, en este caso tenemos responsabilidad. Y eso ahora la gente en el interior lo reconoce, todavía después de tantos años de no andar en campaña, anduvo por el interior y es un caudillo, no sé si le pesa eso que le digan, un caudillo, uno de los últimos caudillos políticos de raza, como decía en aquel momento Ángel Pardo, tantos peronistas que han pasado por la historia de Corrientes. Además que yo siempre, más allá de mi partido, siempre he cultivado una relación de profundo respeto con mis adversarios políticos. Vos recordaste a Nicolás Garay, un gran hombre, Moto Chape, Ricardo Leconte, Pocho Romero Feri, el mismo Julio Romero, así como en el 79 tuve ese problema con el gobierno de la Marina, en el 89, 10 años antes del 99, tuve un duro enfrentamiento con Julio Romero. Nosotros terminamos con 3 décadas y media de hegemonía política de Julio Romero al frente del peronismo correntino. ¿Y ahí estuvo usted también? Y yo gané, le gané la interna a Julio Romero, que no era poca cosa. ¿Qué le parece? Durante muchos años distintos sectores trataron de ganarle la interna. Finalmente, en 1990, la lista Vamos Compañeros se impuso
en las elecciones y terminó, digamos, y al caer Julio Romero, es como que se rompió una pata de la mesa del poder político del conservadorismo. Eso arrastró después al Pacto Liberal Autonomista y arrastró al Partido Nuevo. Y me correspondió a mí en 1999 como diputado de la provincia, no digo desplazar, pero sí, bueno, hacerme cargo de la Cámara de Diputados, con lo cual se rompió una larga racha de presidencias que pertenecieron o se alternaron a autonomistas y liberales. Y a partir de la presidencia de la Cámara de Diputados, después vino el gobierno de coalición, del cual yo quiero rescatar algo importante, que es el cumplimiento de la palabra empeñada. Yo asumí como presidente con el compromiso de renunciar a los 6 meses en beneficio de un radical que era el vicepresidente Francisco Arato, sí. Y así lo hice. O sea, yo no dudé en cumplir con ese compromiso, justamente en vísperas de que se iba a producir, digamos, la sucesión del gobierno de Brailar Pocar, pero claro, yo creo que cuando en política se asumen, o como en todos los órdenes, se asumen compromisos, esos compromisos hay que honrarlos. Totalmente, eso espera la gente, doctor. Claro, sí, lamento sinceramente no tener más tiempo, es usted un libro abierto, señor, bueno, es evidente que como caudillo político tiene muchas cosas que contar, lo han visto, lo han escuchado 500.000 televisores, supongo yo que el justicialismo y la gente que todavía no sabe a quién votar tendrá una opción. Eso es importante porque la gente no vota al que no conoce. Y claro, en una campaña corta de 30 días prácticamente, los medios de difusión como las redes sociales cumplen un papel fundamental y por eso el político no tiene que rehuir en este tipo de entrevistas así, porque es la que nos permite acercarnos a la gente. Y yo le vuelvo a decir, yo apuesto mucho a la juventud en nuestra lista, tenemos muchos jóvenes y desde mucho antes de que haya la paridad de género, yo siempre rescaté el valor de las mujeres. He tenido muchas diputadas nacionales, provinciales, senadoras, concejales que han sido mujeres. Y las mujeres realmente, cuando salen buenas, porque hay también a veces que que son problemas, bueno, pero son importantes y la mayor parte del padrón son mujeres, o sea que a las mujeres yo les dedico un homenaje y les pido que acompañen esta propuesta de la lista Vamos Todos, que postula en este caso a Rodolfo Martínez Llano como primer candidato a diputado nacional, como segundo a una mujer que fue jueza, que fue presidenta del bloque de diputados provinciales, Mercedes Yaguedú, y como tercer candidato a un colega tuyo, Daniel Caran, un hombre que está haciendo sus armas en la política, un hombre de Mercedes, y que bueno, que creo que va a andar muy bien también porque representa un poco también incorporar a la vida política a gente que a veces no ha militado mucho en política, pero el conocimiento a través de los medios es importante. Totalmente. Doctor, gracias por estar aquí. Ha sido un gusto tenerlo en Canal 13 Max Televisión. Con ustedes, Rodolfo Martínez Llano, un hombre de códigos, de trayectoria, de palabra, que siempre ha sido protagonista, por más que no esté en la vidriera de las candidaturas. Hoy es candidato, hoy quiere cambiar el justicialismo, quiere darle ese espíritu que tal vez se perdió, no sé, porque yo no soy nadie para criticar. Usted lo escuchó, saque sus propias conclusiones. Nos vamos con la imagen del doctor Rodolfo Martínez Llano. Señor director, disponga usted de sus cámaras. Chau.